que si la OMPE descubre alguna irregularidad en el financiamiento, en las cuentas de los partidos políticos, se proceda a la suspensión y también a la cancelación. Así que va a ser muy interesante escuchar a Dieter Columbus y a Daniel Olivares por separado. Vamos de frente y sin mayor preámbulo con el abogado encargado de la defensa de la posición del Congreso de la República, uno de los abogados, frente a la demanda competencial, el doctor Enrique Gersi. Doctor Gersi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por eso. Primero, ¿cuál es su impresión frente a lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Constitucional? ¿Cuál va a ser, a partir de esto, la posición del Congreso y de su defensa? Usted es uno de los que integra este grupo legal. Pues la medida cautelar ha sido desechada y la demanda competencial más bien ha sido admitida. La presidenta del TC habla de 2 meses y medio. ¿Cuál va a ser la posición y la línea de ustedes? Con todo gusto. Este es un equipo, yo soy el calichín en el equipo, está el doctor Domingo García Belaunde, el doctor Aníbal Quiroga y el procurador, que es el que ejerce la defensa. Nosotros estamos formando parte del equipo de defensa. Lo que corresponde en este caso, Jaime, es que nos notifique al Congreso, el Tribunal Constitucional, el admisorio de la demanda, para que contestemos, ¿no?, la demanda, y probablemente después, seguramente todas las partes lo van a solicitar. Hay varios amicus curiae que se han presentado, podemos explicarle eso a tu público también, y habrá una audiencia al término de la cual la causa quedará al voto y se pronunciará el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial. ¿No? Efectivamente, el día de hoy han rechazado la medida cautelar, de manera que el procedimiento parlamentario no se suspende y estaremos a efectos del resultado que exista de la demanda. Exacto. Sobre el fondo del tema. Es un tema muy interesante. A eso iba justamente, doctor Gersi, claro, sí, porque la situación en controversia, o que se le pide al TC que sea mucho más específica y clara, tiene que ver con esta definición de incapacidad moral. Y se ha hablado mucho, ¿verdad? Se ha citado a la historia, constituciones del siglo XIX, que la incapacidad moral era en realidad concebida o definida como incapacidad mental, que la incapacidad moral hoy por hoy es una suerte de cajón desastre, que los otros incisos del artículo 113 son mucho más objetivos y específicos. La muerte del presidente, la renuncia del presidente, viajar sin permiso o autorización del Congreso de la República, y que más bien la incapacidad moral es o tiene en sus acepciones, sobre todo cuando se plasma en un documento llamado moción de vacancia, una zona gris que el Tribunal Constitucional debería especificar con mucho más prolijidad. ¿Considera eso necesario? Eso es lo que pretende el Poder Ejecutivo, y yo creo que no es correcto. Está claramente establecida no solamente por la práctica parlamentaria, sino por las actas del debate, el Congreso Constituyente del 93, y además por al menos 3 sentencias del Tribunal Constitucional, cómo debe entenderse la incapacidad moral. La incapacidad moral no es sinónimo de incapacidad mental, nunca lo ha sido. La incapacidad mental es un tipo de incapacidad física, es una enfermedad que se cura y se trata le dice así, ¿no?, mediante la medicina. Incapacidad moral o física permanente. Así es. Entonces, la incapacidad mental, que algunas personas pretenden asociar con incapacidad moral, nunca ha estado asociada al concepto de incapacidad moral. En el Perú, el concepto de incapacidad moral constitucionalmente se encuentra asociado con las condiciones que tiene un presidente, condiciones éticas de un presidente para ejercer el cargo con dignidad, fielmente y apropiadamente. Así lo ha resuelto el Tribunal Constitucional en 2002, cuando se analizó la incapacidad del presidente Fujimori. En esa sentencia claramente se establece que es la fidelidad
al ejercicio del cargo lo que debe evaluarse en un juicio político. Ya. Igualmente está establecido, hubo, no sé si recordarás, el 2003, Primero de una diciembre. comisión. 1 de diciembre. Esa fue una sentencia, me voy a referir al proyecto de reforma constitucional de la Comisión de Bases de Reforma de la Constitución, donde estuvo el doctor Javier de Belaunde, también el doctor Landa, que ahora ha patrocinado uno de los amigos Curiay, que definía o proponía definir precisamente a la incapacidad moral en estos términos, como la falta de las cualidades éticas personales para el ejercicio digno de un cargo. De tal manera que nunca ha habido duda en el sistema constitucional peruano de cuál es el sentido de la incapacidad moral. Eso tiene sentido, Jaime, por una razón. El sistema peruano, a diferencia de otros sistemas constitucionales, blinda al presidente a través del artículo 117 de la Constitución. El presidente no puede ser acusado sino por muy pocas cosas durante su mandato. Una consulta. ¿No es así? Una consulta. A ver, que creo que el público podría estar teniendo como duda, ¿no? Si nos basamos en la lógica de un proceso fiscal, que es el camino por donde se está llevando el caso, para ser más concreto, de los audios, del caso de Richard Cisneros, que es todo lo que ha empantanado esta situación. Si es que el Poder Judicial, la justicia, aún no ha resuelto el caso, no tiene culpables, ni tampoco inocentes, ni tampoco implicados, tan solo hay una investigación fiscal en curso, ¿por qué el Congreso haría las veces de tribunal y, de ser el caso, y de tener los votos, concluirían en que el señor Vizcarra es culpable de todas estas situaciones que se han escuchado en estos vastos audios de la señora Karen Roca? ¿No habría allí una suerte de despropósito? ¿O es tan solo porque la incapacidad moral es en sí misma un juicio político? Bueno, en tu pregunta está la respuesta. La razón de por qué es porque la Constitución distingue entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Corresponde al Ministerio Público investigar y al Poder Judicial sancionar la responsabilidad penal que pueda tener un funcionario. El Congreso no ve eso. El Congreso hace un juicio político y sanciona la responsabilidad política. En este caso, se ha planteado una vacancia por incapacidad moral, por supuesta incapacidad moral del presidente, como consecuencia de la aparición de algunos audios, particularmente de uno, el audio número 2, donde se escucha al presidente en una posible comisión de una serie de ilícitos penales Morales, contra la administración de Roca, justicia. los 4. Exactamente, y Vázquez, son 4. Entonces podríamos Vázquez, tener Morales, la Roca situación, exactamente, podríamos tener la situación de una organización criminal enquistada al interior del Palacio de Gobierno para perturbar la acción de la justicia, obstruir la justicia, manipular testigos y además alterar pruebas. Lo gracioso de esta situación, o lo irónico, más que gracioso, no hay nada gracioso en política, es que el nuevo abogado defensor del presidente, mi muy apreciado colega, el doctor Roberto Pereira, hace una semana decía en Latina que eso presumía, hace 4 días, gracias por la precisión, decía que eso era la presunción de un delito. Entonces ahora va a tener mañana en el Congreso una situación sumamente complicada. Él es un abogado muy hábil, estoy seguro que encontrará la manera de explicar que no hay contradicción entre una cosa y la otra. Permítame, doctor. Pero el hecho es que, Jaime, tenemos que distinguir entre responsabilidad penal, que eso lo ve el fiscal, y responsabilidad política, que esa la define el Congreso. Usted ha dicho algo, creo que sumamente cierto, ¿no? Nada es gracioso en política, y sobre todo en una situación así, y más aún con una pandemia como la que estamos enfrentando, y peor aún con la crisis económica que nos está también azotando duramente. Es un contexto sumamente particular, sumamente particular. Acá le llamamos megacrisis. Esto es una
tremenda, gran crisis, que ahora a la crisis sanitaria y a la crisis económica se suma esta crisis política. Partiendo de esa premisa, de lo delicado y especial que es este contexto que todos vivimos, a acelerar una vacancia con un calendario electoral en marcha, con elecciones ya convocadas, una desestabilización de este tipo, ¿cree usted que es conveniente en este momento y a estas alturas, como responsabilidad política? Ojo, usted ha dicho que ha hecho muy bien en separar la responsabilidad penal, fiscal y la responsabilidad política. En la responsabilidad política hay subjetividades y hay miradas de distinto filtro, muy distintos a los de los magistrados y los fiscales. Repito, en estos momentos, ¿es conveniente para el país una vacancia? Es indispensable, Jaime. Y te lo voy a dar la razón. La razón es una razón de principio. La pandemia y la crisis económica no son eximentes de responsabilidad de este gobierno, son agravantes de su responsabilidad. Hay 30.000 muertos, no solamente por la enfermedad, sino además por la negligencia y la incapacidad de este gobierno. Otra moción de vacancia podría ser perfectamente presentada para buscar la responsabilidad política de pero las eso no personas está en la vacancia. Es decir, no, pero me lo entiendo estás preguntando. Entiendo su opinión. Contestarte. Sí, pero no está en la vacancia. Bueno, no, pero me estás preguntando. Sí. Y yo te digo, es un agravante, no es un eximente. De tal manera que no podemos sostener que porque hay una pandemia y una crisis económica ocasionada por el gobierno, teoría de los actos propios, eso es elemental en cualquier discusión jurídica o política, es un eximente de responsabilidad, es un agravante. Ahora, ciertamente ellos han provocado la crisis económica. También hay subjetividades, porque no somos el único país del mundo que enfrenta una crisis económica. Todos los países van a pérdida y en rojo este año. El coronavirus ha arrasado las economías. Fíjese nomás en Estados Unidos. Es decir, sí, claro, ciertamente se pueden criticar cuestiones de forma, de que no llegó el bono, un Estado que no tiene contabilizados a todos sus ciudadanos, pero no es que per se Vizcarra y su equipo ministerial y su gobierno han dicho vamos a arruinar la economía de los peruanos, ¿no? Discrepo. Yo creería que hay por lo menos dolo eventual, porque la forma como se ha manejado la crisis económica, discúlpame, tiene por lo menos una responsabilidad por negligencia. Ya que me preguntas digamos, por la opción hubiese sido estar menos mal. Un caso. No, la opción hubiera sido hacer las cosas correctas. Y te voy a poner un ejemplo, Jaime. No lejano, aquí nomás, Uruguay. Uruguay es un país chiquito, me vas a decir, es distinto a Perú, sin duda. 3 millones y medio de habitantes. Uruguay tiene un presidente joven, sí, claro, es como San Juan de Lurigancho. Claro. Sí, pero manejado bien. Sin duda. Tiene un presidente muy joven de tu generación, ojalá que tu generación llegara también a la presidencia en el Perú, ¿no es cierto?, que se apellida Lacalle, que pertenece a una antigua dinastía de presidentes. Abuelo presidente, padre presidente, el presidente. El Partido Blanco, no el Partido Colorado, ¿no? El partido de izquierda, supuestamente. Bueno, Lacalle, ¿qué ha hecho frente a la crisis? Ha manejado las cosas admirablemente. En lugar de subir los impuestos, los ha bajado, reactivando por la oferta. ¿No es cierto? En lugar de regular más, ha regulado menos. En lugar de desconfiar del ciudadano, ha confiado en el ciudadano. Es decir, ha gobernado... Ahora, ojo la evasión tributaria, ¿eh? Sí, pero la evasión tributaria es consecuencia del alto costo de la legalidad. Creo que la comparación son dos planetas distintos. Tú no bajas... No son no hay ese nivel de informalidad. Es el mismo planeta. No, pero por eso precisamente, Jaime... a las poblaciones... Pero Jaime, es distinto. No, todo es distinto, por supuesto, y también es distinto Piura de Puno. El problema básico que tú tienes en la distinción... Pero hay un tema transversal de informalidad en el Perú. No, pero claro, y de informalidad podemos conversar el día que quieras. He escrito algo por ahí. Lo sé. Creo que puede ser útil. ¿No es cierto? Mira, la consecuencia de la informalidad
informalidad. La informalidad es consecuencia, del alto costo de la ley. Entonces, si tú subes los impuestos, hay más informalidad, pues. Entonces, si tienes que bajar la informalidad, baja los impuestos. Lo que está haciendo el gobierno es equivocarse por completo. Entonces, no pretendamos sostener falazmente, discúlpame el término, yo lo entiendo, es un argumento retórico que están utilizando los defensores del gobierno y tienen todo el derecho de usar los argumentos que quieran, pero es una falacia sostener que la pandemia, ¿no es cierto?, que ellos no han sabido administrar y la crisis económica que ellos han contribuido a provocar son eximentes de responsabilidad de Vizcarra en mañana, son agravantes. Entonces deben ser tomados como agravantes en el debate parlamentario. De acuerdo, doctor Gersi, le agradezco mucho por este intercambio de ideas y de pareceres. Creo para mí es un placer. El debate político que está en todos lados, pero de alguna forma en este programa lo tratamos de reproducir para que nuestro público siempre saque una conclusión inteligente de lo que está pasando, que ciertamente no es nada agradable. Le agradezco mucho, hasta una próxima oportunidad. No, yo te agradezco a ti y el debate es muy importante en una sociedad democrática. Un gran abrazo para todos, por favor. Gracias. El doctor Enrique Gersi, defensor legal de la posición del Congreso de la República frente a lo que el Tribunal Constitucional ha decidido. Ha decidido una demanda competencial que sea admitida, ¿no? Ha decidido admitir una demanda competencial. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque continuamos con los protagonistas de esta historia, los que mañana van a tener el rol protagónico de tomar la decisión si vacan o no vacan al presidente de la República. Vienen los congresistas, Ditel Columbus, Daniel Olivares, luego la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, también una mirada constitucional con Omar Cairo, y el bonus track del programa es un tema que está pasando desapercibido del Tribunal Constitucional también, ciertamente. El Estado peruano dejaría de recibir 10.000 millones de soles. ¿Por qué? Ya lo sabrá usted porque nada está dicho.